Hola queridos estudiantes de la materia Física 1 en el CBETIS 161. En el video de esta ocasión vamos a abarcar dos temas que hay que estudiarlos de manera conjunta. Sin embargo, vamos a dividir los cuestionarios para que no sea un tema demasiado pesado o demasiado largo. En la semana del 15 al 20 de marzo vamos a ver el tema de caída libre. Y en la semana del 22 al 27 de marzo vamos a ver el tema de tiro vertical. ¿Okay? Estas semanas corresponden la primera a la semana 5 y la segunda a la semana 6. Muy bien, vamos, adelante. ¿Cómo estudiamos una caída libre y un tiro vertical? Bueno, nuevamente vamos a tener que hacer uso de nuestro viejo conocido, que es el sistema de coordenadas y referencias, que es el plano cartesiano. Sin embargo, bueno, hemos estado trabajando todo el tiempo con el eje X porque estamos en el plano horizontal, ¿no? Viendo cómo se mueven, se detienen, aceleran automóviles, bicicletas, trenes, etc. Pero ahora nosotros nos vamos a concentrar únicamente en el eje de las Y. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una caída libre, ¿no? Una caída libre pues siempre ocurre de manera vertical, ¿sí? Cuando tiramos algo desde una altura, pues esta va a tener una trayectoria vertical, entonces vamos a utilizar el eje de las Y's, que va a estar en metros, para medir una caída libre o también para medir o tener un sistema de referencia de un tiro vertical. Gran parte de los conocimientos que hay actualmente sobre caída libre se deben a los trabajos de Galileo Galilei. Él es una persona que fue, pues, tal vez la primera que siguió un método científico para estudiar el movimiento de los cuerpos. Galileo Galilei vivió en Italia aproximadamente unos 80 años antes de que naciera Isaac Newton. Y gracias a los trabajos que ya había realizado Galileo Galilei, Isaac Newton ya tenía una base sobre la cual trabajar. Hay, eh, hay una leyenda que dice que Galileo Galilei eh, dejaba caer objetos desde la parte alta de la torre inclinada de Pisa. Bueno, lo más seguro es que esto sea solamente una leyenda, porque de lo que sí hay constancia es que Galileo utilizó planos inclinados para poder medir la aceleración de los objetos en caída libre. Así es, lo único que él hacía era dejar que una esfera de metal rodara a través de un plano inclinado y de esta manera él medía la aceleración que sufría este objeto. Galileo Galilei fue una persona sorprendente para su época. Él fue el primero que intuyó que en ausencia del aire, una piedra y una pluma caerían al mismo tiempo al suelo si son soltados desde una altura, de cualquier tipo de altura. Esto es algo que no se pudo comprobar prácticamente hasta nuestros tiempos. Vamos en este video a ver tanto el tiro vertical como caída libre. Tenemos aquí un conjunto de ecuaciones o fórmulas para caída libre, para tiro vertical, pero es muy importante eh, recalcar que en este conjunto de ecuaciones y fórmulas no se toma en cuenta la fricción con el aire. Así es, cuando un objeto cae o cuando un objeto es arrojado hacia arriba, el aire ejerce una fricción sobre de él que cambia su comportamiento. Entonces, hay que grabarnos, tomar en cuenta que estas ecuaciones pues no toman en cuenta la fricción con el aire.
Sin embargo, son ecuaciones muy útiles que fueron creadas para poder empezar a estudiar este tipo de movimiento. Dentro de estas ecuaciones ustedes pueden observar una nueva variable que tal vez sea una de las avances científicos más interesantes que haya generado el hombre, que es la aceleración de la gravedad. Así es, la G minúscula, con un valor de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, se ha determinado como la aceleración que hay de la gravedad de la Tierra, ¿sí? Si nosotros midiéramos la gravedad en otros planetas, sería de un valor diferente. Pero en la Tierra es de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Veamos el primer problema de caída libre. Dice, se deja caer una moneda desde una torre y calcule su posición y velocidad después de 1 segundo, 2 segundos y 4 segundos. Bien, ¿a qué se refiere esto? Bueno, vamos a poner un plano cartesiano y el punto cero vamos a considerar que es la cima de la torre desde donde se va a caer la moneda, ¿ok? Entonces, la moneda va a seguir una trayectoria vertical hacia abajo y si ustedes observan, la numeración que va a tener el viaje de la moneda son de números negativos. ¿Por qué vamos a utilizar estos valores negativos? Pues para saber que la moneda va hacia abajo. Si fuera un tiro vertical, los números serían positivos porque la moneda iría hacia arriba. Bien, los datos que nos está dando el problema son un tiempo 1, un tiempo 2 y un tiempo 3. El primero es de 1 segundo, el segundo es de 2 segundos y de 4 segundos. La aceleración de la gravedad, que es la variable que vamos a estar utilizando, no viene dicha de alguna manera, por decirlo de alguna manera, en el problema, en el enunciado del problema, pero es una variable implícita que necesitamos utilizar para poder resolver este problema. La siguiente es la velocidad inicial. La moneda está desde el punto cero a una velocidad cero y es soltada con esas condiciones iniciales. Entonces, en el tiempo 1, que es en un segundo, tenemos que encontrar su posición y la velocidad final a la que llega después de un segundo. Después, a los 2 segundos, también hay que encontrar su posición y su velocidad. Y finalmente, en el tiempo 3, hay que encontrar posición y velocidad. En el tiempo 3, recuerden que es cuando pasan ya 4 segundos. Las fórmulas que vamos a utilizar son estas. Son las fórmulas para la caída libre. Aquí está ya directo. Afortunadamente ya lo tenemos directo. El cálculo de Y, porque estamos trabajando en el plano cartesiano sobre el eje de las Y's, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual ahora vamos a estar manejando a Y para calcular la posición, velocidad final. Si observan, esta fórmula es igual a la que vimos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con la diferencia de que ahora la aceleración pues es la aceleración de la gravedad. ¿Ok? ¿Qué unidades son las que tenemos que cambiar en este problema? Pues ninguna. Tenemos ya todas las unidades en las variables en las unidades indicadas, ¿no? Son metros y segundos. Vamos a empezar con la sustitución y resultado del tiempo 1, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Bueno, ¿cuál es la velocidad inicial? Es 0 más la aceleración de la gravedad y multiplicamos por el tiempo, que en este caso pues el tiempo es de 1 segundo, ¿no? Todo eso es dividido entre 2. Con esta fórmula vamos nosotros a calcular la posición de la moneda después de 1 segundo. Como va hacia abajo, necesitamos que la posición sea de un valor negativo. Saco mi calculadora y voy a capturar los datos de mi fórmula. Voy a omitir el 0, porque la velocidad inicial pues, es 0, entonces ese primer término pues, no tiene ningún valor. Coloco, capturo, entre 2
igual menos 4.9. ¿Qué unidades? Metros. ¿Qué quiere decir esto? Que la moneda descendió 4.9 metros al primer segundo. Ahora vamos a ver cuál fue su velocidad, ¿sí? Con esta fórmula de acá. Se observan, pues el primer término también se hace 0 porque la velocidad inicial es 0. Pero vamos a ver qué velocidad tiene después de un segundo. Se observan, pues nada más tenemos que, sería menos 9.8 por 1, pues el resultado sería menos 9.8 metros sobre segundo. ¿Por qué es negativa la velocidad? Porque va hacia abajo, ¿ok? Va hacia abajo. Ese es en caída libre. Cuando tenemos una velocidad negativa, es que el objeto va hacia abajo. Vamos con el tiempo 2. Ahora son 2 segundos. ¿Cuál va a ser su posición después de 2 segundos? Saco mi calculadora y capturo los datos. Abro paréntesis y escribo menos 9.8. Es muy importante no olvidarse del signo negativo por 2 al cuadrado. Cierro paréntesis entre 2. Paso la fracción a decimales y me da menos 19.6 metros. Excelente. Ya tengo la posición de la moneda después de caer 2 segundos. ¿Cuál será su velocidad ahora? Bien, ahora pues utilizo esta fórmula. Y bueno, pues nada más es cuestión de multiplicar menos 9.8 por 2. El resultado sería menos 19.6 metros sobre segundo. Sigue siendo negativo y me sigue indicando de que la moneda sigue yendo hacia abajo. Bueno, voy a hacer un poco de espacio aquí para escribir el tiempo 3, que es cuando han pasado 4 segundos. ¿Cuál es la posición de la moneda? ¿Cuántos metros ha descendido después de 4 segundos? Utilizo la misma ecuación, saco mi calculadora y voy a capturar los datos. Abro paréntesis y escribo menos 9.8 por 4 elevado al cuadrado. Cierro paréntesis entre 2. Nuevamente paso a esta fracción a decimales y me da 78.4 metros. Menos 78.4 metros. Entonces esto es lo que ha recorrido la moneda en 4 segundos desde el punto 0. Ahora pues la velocidad nuevamente es multiplicar menos 9.8 por 4, porque estoy utilizando esta fórmula de acá. Y el resultado sería menos 39.2 metros sobre segundo. Ahora vamos a resolver un problema de tiro vertical. Una pelota de béisbol es arrojada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 72 kilómetros sobre hora. Nos piden resolver inciso A, tiempo necesario para que alcance la altura máxima. Inciso B, determine la altura máxima en metros. Inciso C, determine su posición y velocidad después de 4 segundos. Bien, vamos a estudiar un poquito, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Tenemos inicialmente pues una bola de béisbol, ¿sí? Que va a tener una velocidad inicial hacia arriba de 72 kilómetros sobre hora, ¿ok? Cuando nosotros arrojamos algo hacia arriba, va a llegar un punto en el que pues se va a detener, ¿no? Va a llegar a su altura máxima. En el momento en el que llega a su altura máxima, inicia el descenso. Siempre sucede que cuando aventamos algo hacia arriba, va a llegar a su altura máxima después de un cierto tiempo y va a iniciar su descenso. ¿Okay? En ese punto va a tener una velocidad final igual a 0. ¿Okay? Si no llegara a una velocidad final a 0,
pues sería algo que se iría subiendo y subiendo y subiendo y sería hasta la luna, ¿no? Entonces tiene que llegar a una velocidad final igual a cero. Cuando pasa esto, ya podemos utilizar las fórmulas de tiro vertical que vimos anteriormente, en donde tenemos una y subíndice max, que es para altura máxima. Luego tenemos aquí una t subíndice subir, que es el tiempo que va a tardar en subir hasta llegar a la altura máxima, o sea, hasta y subíndice max. Y tenemos aquí una fórmula que nos dice t subíndice aire, que quiere decir que es el tiempo total del móvil en el aire, o sea, todo lo que tarda en subir más todo lo que tarda en bajar. Si se dan cuenta, el tiempo que tarda en subir es velocidad inicial sobre aceleración de la gravedad negativo. Y el tiempo que va a tardar en subir y en bajar, pues es nada más 2 veces la velocidad inicial sobre la aceleración de la gravedad, ¿no? Negativo. Bien, una vez de que la pelota llega a su altura máxima y va a iniciar el descenso, ¿qué va a suceder? Bueno, en ese momento se convierte en una caída libre, ¿sí? Con una velocidad inicial igual a 0 y ahora, bueno, pues se va a dirigir hacia abajo para tener una velocidad final de 72 kilómetros sobre hora. ¿Ok? Interesante. Como la velocidad con la que lo aventamos hacia arriba fue de 72 kilómetros sobre hora, sabemos que va a caer exactamente con la misma velocidad. Y vamos a poder utilizar las fórmulas que vimos anteriormente para caída libre, como la posición, la velocidad final, y también hay esta fórmula para calcular la posición, pero utilizando otras variables, ¿no? Esto es interesante si nosotros lo aplicamos, por ejemplo, con un evento desafortunado que luego a veces ocurre en algunas fiestas en las que se da el caso de personas que disparan al aire. Una bala que es disparada hacia el cielo, bueno, pues tarde o temprano va a regresar a la Tierra y va a regresar exactamente con la misma velocidad con la que salió del arma. Es por eso que es muy peligroso realizar disparos al aire, ¿sí? Nunca lo hagan, y si lo ven que alguien lo hace, pues aléjense porque en algún momento va a caer esa bala y va a regresar con la misma fuerza con la que salió del arma. Vamos a resolver el inciso A de este problema que dice calcule el tiempo necesario para alcanzar la altura máxima en segundos. Ok. Entonces, tenemos los datos de este problema, que es la velocidad inicial, son los 72 kilómetros sobre hora, la aceleración de la gravedad, que es una constante que nos dice en el problema, pero sabemos que la tenemos que utilizar. Y bueno, la variable incógnita o desconocida es el tiempo que va a tardar en subir. ¿Ok? La fórmula, bueno, pues ya la vimos, esta es una fórmula muy sencilla, que es t, su índice subir, va a ser igual a velocidad inicial sobre aceleración de la gravedad, negativo, ¿no? Todo esto está negativo. Entonces, ¿qué unidades tenemos que cambiar? Obviamente tenemos que pasar esos kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, porque en primer lugar, en el inciso nos dice que la altura, que el tiempo debemos de calcularlo en segundos, perdón. Entonces hay que pasar esos kilómetros y esas horas a segundos para poder hacer la operación correcta. Saco mi calculadora y voy a capturar la conversión, que sería 72 por 100. Lo voy a capturar tal cual, le voy a poner 100, 1000 entre 1, perdón, es 1000 entre 1, por 1 entre 3600. Y el resultado va a ser 20, así es, 20 metros sobre segundo.
Ahora, vamos con el siguiente paso, que sería la sustitución y resultado. ¿Qué es lo que queremos calcular? El tiempo que tarda en subir hasta su altura máxima. Tenemos la velocidad inicial, la aceleración de la gravedad, hay que recordar que esta es negativa, y no hay que olvidar que también hay un signo negativo al inicio de la fórmula. ¿Okay? Vamos a capturar esta operación. Hay que poner el signo negativo 20 sobre menos 9.8. Entonces, menos entre menos, pues da positivo y me da 2.04 segundos. Este es el tiempo total que la pelota va a tardar en llegar a su altura máxima. Recordemos que este tiempo va a ser igual el que va a tardar en llegar desde la altura máxima hasta el punto de salida. ¿Okay? El siguiente inciso es determinar ya la altura máxima en metros. Bueno, los datos, voy a poner ya la velocidad inicial en metros sobre segundo, igual la aceleración de la gravedad, y ahora y, su índice max, como la variable de altura máxima. La fórmula es esta de aquí, ya la habíamos visto en la diapositiva de tiro vertical, y unidades, bueno, pues ya no es necesario porque la velocidad ya fue convertida. Y aquí está ya la sustitución. Voy a sacar mi calculadora y voy a capturar los datos que están aquí. Tenemos 20 menos, un signo menos que está al inicio de la fórmula, 20 elevado al cuadrado, sobre, abro paréntesis, pongo 2 por menos 9.8. Cierro paréntesis y doy igual, cambio esta fracción y me da 20.4. Bien, que es la altura máxima a la cual va a llegar la pelota. Muchas veces me han preguntado qué tan necesarios son los paréntesis. Bueno, pues ahí les va. Voy a capturar la misma operación, pero ahora no le voy a poner paréntesis, ¿sí? Le voy a poner menos 20 elevado al cuadrado, entre, y aquí sin paréntesis. 2 por menos 9.8. Igual, y vean el resultado. 1960 y el correcto es 20.4. ¿Se dan cuenta? Si no pongo paréntesis, pues ocurren desastres, ¿no? Con los resultados. Inciso C. Determine su posición y su velocidad después de 4 segundos. Bien, tenemos los datos que son la velocidad de 20 metros sobre segundo, que es la conversión de 72 kilómetros sobre hora, la aceleración de la gravedad, y estos son otros datos que nos da, que es el tiempo, 4 segundos, y quiere que calculemos la posición y la velocidad final después de esos 4 segundos. Las fórmulas, vamos a utilizar estas fórmulas de acá, que son las fórmulas para calcular, fórmulas que están dentro de lo que es caída libre. Ahorita vamos a ver por qué son estas fórmulas de caída libre. Unidades ya no es necesario. Y la sustitución de la primera fórmula para calcular la posición es esta. Voy a sacar mi calculadora y voy a capturar los datos que están aquí. Que sería 20 por 4 más, abro paréntesis, menos 9.8 por 4, que está elevado al cuadrado, no lo olvidemos. Cierro paréntesis y esto se divide entre 2. Paso esta fracción a decimales con esta tecla y me da un valor de 1.6 metros. Muy bien. Recordemos que estamos con un tiro vertical que al llegar a su altura máxima, después de un tiempo, pues va a comenzar su regreso. Va a comenzar su regreso, su descenso hacia el punto de origen, ¿sí? Esto no debemos de perderlo de vista, ¿sí? Al pasar 2.04 segundos llega a su altura máxima. ¿Cuánto tiempo va a tardar en regresar?
Pues exactamente el mismo tiempo. Entonces, eso quiere decir que todo el tiempo total que va a estar en el aire van a ser 4.08 segundos. O sea, es multiplicar el tiempo de subida por 2. ¿Ok? Una vez que ya tenemos claro esto, nos damos cuenta que después de 4 segundos, que es lo que nos pide el inciso C, bueno, pues resulta que apenas esos 4 segundos son un poco menos que los 4.08 segundos de tiempo total en el aire. Esto quiere decir que la pelota de béisbol está a punto de regresar al origen, ¿sí? Ya subió lo máximo, que son los 20.4 metros, y ahora está descendiendo para llegar otra vez al punto cero. Esto lo vamos a ver cuando calculemos la velocidad final después de esos 4 segundos. Aquí está la sustitución y ahora voy a hacer la captura en mi calculadora. 20 más, abro paréntesis, pongo menos 9.8 por 4. ¿Y qué es el resultado que voy a obtener? Bueno, pues es menos 19.2 metros sobre segundo. ¿Sí? Esto ya nos da una idea de que la pelota de béisbol se está dirigiendo hacia abajo, ¿ok? Porque la velocidad es negativa. Y cuando la velocidad da negativa en un tiro vertical, quiere decir que ya va hacia abajo. Entonces, lo que está sucediendo en realidad es que es una caída libre. Este es el fin del video. Bye bye.